la mañana es terrible mi español y por la tarde peor. Bueno, ¿qué es una Smart City? Yo les pregunto a cada uno de vosotros si es capaz de dibujar su ciudad. No hay necesidad de ser un dibujo de arquitecto o de ingeniero, pero una idea de cómo es su ciudad. Les pregunto también porque la noción de la ciudad es muy importante. Soy obcecado por la idea a cómo enseñar a los niños una visión de su ciudad. Y hoy lo que es muy importante, además de la voluntad política, de la solidaridad, de la estrategia, de cómo transformar problemas en soluciones, cómo encontrar ecuaciones de corresponsabilidad que permitan resolver los problemas. Mas hoy son ciudades inteligentes las que consiguen resolver tres problemas fundamentales: la movilidad, la sostenibilidad y la coexistencia. Porque, claro, hay prioridades naturales, como la educación, la salud, el cuidado con los niños, la seguridad, pero hay tres problemas que empezaron a ser fundamentales, no solamente para su ciudad, mas para toda la humanidad. Me permitan presentar algunos personajes de un libro que yo escribí hace casi 20 años, que intentaba explicar las ciudades a los niños y también a la gente de todas las edades. El primer personaje es la tortuga, que es mi metáfora de una estructura de una ciudad. La ciudad tiene que ser una estructura de vida, trabajo, juntos. Y la tortuga tiene vida, trabajo y movilidad, todos juntos. Al mismo tiempo, el casco de la tortuga parece un dibujo de una ciudad. ¿Qué ocurriría si nosotros cortáramos el casco de la tortuga? Vivir aquí, trabajar ahí, el ocio aquí, la tortuga se iba a morir. Eso ocurre con la gran mayoría de las ciudades en el mundo. Cuando se separan las funciones de la ciudad, cuando se separa gente por ingreso, cuando hay guetos de gente muy rica, guetos de gente muy pobre, todo eso no es cosa buena que ocurre para las ciudades. El otro personaje es el automóvil, el coche, que es un invitado para una fiesta,
que no quiere más se retirar y bebe mucho y tose mucho. Yo creo que el automóvil, el coche, es como nuestra suegra. O sea, tenemos que tener muy buenas relaciones con nuestras suegras, pero no podemos dejar que ellas comanden nuestras vidas. En otras palabras, si la única mujer de tu vida es tu suegra, tú tienes un problema. Yo creo que en el futuro el coche será el cigarro del futuro. Claro, continuaremos a tener nuestros coches, pero la manera de usar es que será distinta y que hay que ser distinta. O sea, tenemos los coches para viajes, para el ocio, para la trayectoria, los itinerarios de rutina. No hay otra solución sino un transporte público que sea inteligente. Este es el gran problema de las ciudades. Nosotros tenemos un falso dilema, que es pensar que el único problema de la movilidad es el automóvil o un metro. No es ni el coche ni el metro, sino una combinación de todos los modales, los sistemas de transporte. Entonces, donde hay que pensar en sistemas que integran y se integran mejor. Cada ciudad tiene su diseño, o son radiales o lineares, no importa. Cada ciudad tiene su diseño. Por ejemplo, Curitiba, Río, que parecen dos pájaros se beijando por la puente. Oaxaca, en México, San Francisco, en California. Todas ciudades tienen un diseño. Las ciudades que no tienen un diseño claro no son ciudades inteligentes, porque no hay prioridad. Y el diseño hay que ser una estructura de vida, trabajo, movilidad, todo esto juntos. Como por ejemplo, mi ciudad. Curitiba es una ciudad de 2 millones, la región metropolitana 3,5 millones. La idea de que todo esto tiene que ser juntos. Por ejemplo, donde hay más densidad, hay más oferta de transporte público. Hay una integración del uso del suelo con vivienda, transporte y todo eso juntos. Y es como donde hay más densidad, hay más oferta. Voy a contar a ustedes una historia. La mayor gratificación de mi vida fue yo cuando fui alcalde hace casi medio siglo, 71. En aquella época no había recursos audiovisuales. Yo y mi chofer cargábamos la maqueta de la ciudad, mostrando cómo sería la ciudad si observara
esta idea de vida, trabajo, movilidad, todos juntos. Y todas las noches íbamos a discutir con las comunidades, las vecindades, organizaciones, todas las noches. Bueno, pasó un tiempo, más tarde yo ya era gobernador, estaba con mi chofer, me llevó al aeropuerto y yo le pregunté, mira, ¿tú conoces Brasilia? Él dice, no, entonces venga conmigo, vas a conocer. Dice, pero nunca he entrado en un avión. Es más una razón. Y en el momento que el avión empezó a subir, él miró la ciudad y dice, igualcito a la maqueta. O sea, la ciudad había acompañado con sus directivas. Y esas directivas son muy simples. Esto fue cuando empezó la solución de movilidad en Curitiba, empezamos en 74. O sea, buses en carril exclusivo, embarque rápido, frecuencia, todas las condiciones. Empezamos en 74 con 50,000 pasajeros al día. Hoy tenemos más de 2,5 millones. El metro de Londres tiene 3 millones. En una ciudad mucho mayor. Y también una red integrada, una red muy grande de metro. Pero el sistema de Curitiba se paga. Y cuando comenzó en 74, después tuvimos otras ciudades. El ejemplo de Bogotá con el Transmilenio. Y hoy tenemos 156 ciudades en todo el mundo implementando sistemas parecidos con los de Curitiba. El Transmilenio se implementó y lo hicieron magníficamente unos 20 y pocos años después de Curitiba, pero lo hicieron muy bien. Pero, ¿en qué consiste la idea simple de transporte? Es dar al bus la misma performance de que un metro. Estos tubos que dibujamos permiten pagar antes e embarcar al mismo nivel del bus. Y se puede transportar tanta gente cuanto en un metro. Y se implementa en 3 años un sistema. Y no hay que esperar 20 años. Y el costo 50 veces más barato de que un metro por kilómetro. O sea, embarque en mismo nivel y la calidad del sistema. Pocos sistemas en el mundo permiten utilizar al portador de deficiencia, utilizar o transporte público. Y en Curitiba un pequeño cilindro con un ascensor permite dar a este pasajero las mismas condiciones de independencia para utilizar el transporte público. Pero empezamos a estudiar la manera de integrar en Río 83, cuando intentamos, yo era coordinador del proyecto Río año 2000 y propusimos en aquella época
integración del bus con el metro, pero directa, o sea, un solo sistema. Y aquella época el metro fue contra y los transportistas privados también. Y 25 años después, los mismos, el metro y los transportistas privados nos contrataron para hacer el proyecto de movilidad para las Olimpiadas de Río. Pero aunque yo crea que el futuro está en la superficie, no intento de probar cuál sistema es mejor. Para mí, si hay un metro que sea un smart, si hay un bus que sea un bus inteligente, un taxi inteligente, un transporte individual público, transporte público individual, como los franceses empezaron algunos años atrás en París con el Velib, que permitió que un transporte individual pudiera ser transformado en transporte público. Y yo creo que y aquí ya hay espacio para coches donde tú no es dueño, o sea, transporte público individual. Hace unos 5 años estamos dibujando mi oficina la idea de un transporte que sea el menor coche del mundo, que es de la mitad del Smart Car en la anchura y la mitad en el comprimento. Y yo entro dentro de este coche. Ajá. Ese coche ya estamos en el 6º prototipo, cada vez más avanzamos para 2 personas, pero el sistema que estamos ahora está una nueva etapa, es el Doc de Docar. Ese Doc es un coche de papel. Ustedes conocen el honeycomb de cartón. Hay 2 cartones en papel, este honeycomb, y es una resistencia muy fuerte y es totalmente reciclable. Entonces, hay una cosa, hay coches de las grandes montadoras fantásticos, de diseño fantástico. Si vas al Champs-Élysées en París, hay el coche de todas las grandes montadoras, de los pequeños, un dibujo fantástico, pero son coches que pueden atingir a 100 kilómetros por hora. Son bólidos que van a colocar tu vida en riesgo o en riesgo de tu semejante. O sea, no son coches para la ciudad. Dibujaron esos coches para grande performance y los grandes coches continúan en la ciudad. Yo creo que tendremos todavía los coches grandes, o mayores, o un poco menores. Pero para la ciudad hay que ser un transporte público individual. Este coche ya le vemos en reuniones en París, en Berlín, y la idea es colocar aquí
como en Curitiba estamos proponiendo. El coche individual, transporte público individual, la bicicleta, todo esto integrado a un transporte público colectivo. O no hay que ser el coche que nosotros dibujamos, un coche pequeño, eléctrico, no basta ser eléctrico, tiene que ser transporte público individual. La manera de cargar es muy importante. No puede ser un cargamento como un barbeador, como se dice, con la tomada. Eso no es. Hay maneras de cargar. Y esta es la propuesta que hicimos para la movilidad en Río para las Olimpiadas. Una línea de metro que va hasta parte a Barra da Tijuca y líneas transversais en BRT, Bus Rapid Transit. Y la integración se da como dibujamos. Tú sales del bus, embarcas en el metro, único, un solo sistema. Los vehículos son distintos. Y esto como sería en el paisaje de Río. Lo que pasa es que los detalles del sistema de transporte en Río cambiaron, pero eso no importa. Para mí debería haber más integración, pero están haciendo, eso es que es el más importante. Están implementando con algunos cambios, pero están haciendo un transporte que combina todos los sistemas. La otra cosa es cómo combinar en São Paulo. Es posible hacer una São Paulo sin periferia. São Paulo tiene 4 o 5 líneas de metro, 84% de la gente se desloca en la superficie. Es en la superficie que el sistema precisa ser mejorado. Mas lo que está mejor es el tren de suburbio. Entonces la idea es aprovechar a línea de tren de suburbio e integrar a ciudad con parques acima de la línea de tren y encima parques, bicicletas, coches eléctricos, como aquí. Bueno, estaba comentando hace poco sobre la movilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? Cada vez las explicaciones más complicadas. Hace 5 años, yo y un gran cineasta brasileño llamado Carlos Deiró hicimos una película procurando explicar a los niños sobre la sostenibilidad. Y esta película fue presentada en un festival de filmes sobre sostenibilidad en Nueva York. Y ganamos el premio. Es verdad que no había muchos competidores, pero no importa, yo gané un premio en un festival de cinema. Me sentí como Francis Ford Coppola. Bueno, la película procuraba explicar a los niños que el problema de la sostenibilidad es muy sencillo, porque 75%
de las emisiones de carbono se originan en las ciudades. En la mitad de este problema es el coche. Entonces, si queremos nuestros países más sostenibles, tenemos que empezar por las ciudades. ¿Cómo? Utilizando menos el coche. Segundo, separando la basura. Tercero, viviendo más cerca del trabajo o traer el trabajo más cerca de la vivienda. O entender que la sostenibilidad es una ecuación entre lo que se ahorra y lo que se desperdicia. Si tú desperdicias 0, la sostenibilidad crece al infinito. Es muy importante esto. No es hacer cosas muy complicadas. Por ejemplo, la sostenibilidad, nuevos materiales son importantes, pero no es todo. Edificios verdes, muy importantes, pero no es todo. Nuevas formas de energía, muy importante, pero no es todo. Reciclar, reutilizar, muy importante, doravante. Pero el más importante es pensar en la ciudad. Porque no se puede pensar que en un edificio verde se va al otro edificio verde y vamos a percorrer una ciudad que no es verde. Entonces, hay maneras de pensar conjuntamente cómo transformar una ciudad de medio metro cuadrado de áreas verdes para 52 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Y los parques, cómo reciclar las canteras, que son paisajes que el hombre destruyó, pero con el tiempo adquirieron una nueva paisaje, hay que aprovechar, como aquí la Universidad Libre del Medio Ambiente. El Jardín Botánico, ¿cuánto tiempo lleva para construir un jardín botánico? 100 años. Este jardín botánico lo hicimos en 3 meses. Pero no es un milagro, vamos a continuar plantando los árboles durante 100 años. Pero hay partes que la gente ya utiliza. Esta ópera, este teatro, fue construido en una cantera, fue construido en 2 meses, dentro de la ley, con todos los problemas. ¿Por qué? Porque hicimos una concurrencia. El teatro es de un material solo, de los tubos metálicos, y otra concurrencia para la mano de obra. En 2 meses estaba pronto. Este era una cantera que era un depósito de basura. Hoy es un magnífico parque. Y la idea de enseñar a los niños cómo separar en su vivienda la basura. Enseñamos durante 6 meses a todos los niños en todas las escuelas. Y después los niños enseñaron a sus padres. Y ahora Curitiba es la ciudad con la más alta tasa de separación de basura. Durante 20 años son de 60 a 70%. Toda la gente separa. La otra cosa es la convivencia, la identidad. Nuestras ciudades, siempre digo, tú no tiras
un retrato de familia, aunque no te gusta el nariz de un tío, porque no lo tiras porque este retrato es tú mismo. Y la ciudad es nuestro retrato de familia, donde cosas que no son muy caras participan de nuestra identidad. A veces hay edificaciones que no son parte del patrimonio histórico, pero son parte importante de nuestras referencias, del retrato de la ciudad. Y ahí es un antiguo depósito de pólvora, es un teatro, el sector histórico, en la calle peatonal que fue transformada, entregue a la población en 72 horas. 72 horas. E às vezes há cidades que levam um ano. Aqui parte da memória da cidade, porque Curitiba é uma cidade com muita diversidade étnica. Em los 300 anos, empezamos a prestar homenagem a nossa contribuição étnica. E contamos a história da cidade e depois o portal italiano, o parque ucraniano, o parque polaco, o parque japonês, o parque alemão e, de repente, a União Soviética se dissolveu. Y como nosotros tenemos gente de todo el mundo, todas las partes, y tenemos gente de Uzbequistán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, tuvimos que parar el proyecto porque no había recursos para hacer tantas plazas. Bueno, hay cosas que quiero compartir con vosotros. El cambio de una ciudad toma tiempo. A veces hay que tomar tiempo. El planeamiento toma tiempo. Pero hay cosas que se pueden hacer rápidamente para crear una nueva energía para la ciudad. Essa que eu chamo acupuntura urbana. Es lo que hago ahora. Me transformé acupunturista. Es ir con mi equipo a una ciudad y me quedar una semana, 2 semanas y proponer una idea o 2 ideas que pueden ser implantadas rápidamente. Que puede dar una nueva energía a la ciudad. No es en lugar del proceso de planeamiento, es para ayudar el proceso de planeamiento. Aquí un ejemplo de acupuntura, el Louvre. Mira, con un gesto, el arquitecto Ian Pei, con la pirámide, resolvió problemas de siglos. La plaza más bonita de Nueva York es la menor. Es el Paley Park, 53rd Street, en Nueva York. 13 metros por 33. Esta es una acupuntura magnífica del arquitecto Oscar Niemeyer, en Curitiba. Un museo que es una cosa espectacular. Él hizo este museo cuando tenía 95 años. Y hicimos esta obra en 5 meses, dentro de la ley. Y después, quizá quiero les decir por qué hacer rápido.
porque hay que hacer rápido. Primero, para resolver el problema, para evitar nuestra propia burocracia. Hay que ser rápido. Hay que ser rápido. Una vez la discusión hecha, la decisión está tomada, hay que empezar inmediatamente. Hay que ser rápido porque a veces tú tienes una buena idea, empiezas a preguntar, bueno, si esa idea es tan buena, no puede ser mía. Esa inseguridad. Hay que empezar, porque inovar es empezar. Inovar es empezar. No podemos ter todas as respostas antes. Eso es muy pretencioso en querer ter todas as respostas antes. Empezar es como, por ejemplo, tú puedes escribir un tratado, como nadar. Movimente los brazos y piernas al mismo tiempo. Y después cuando estás dentro del agua, era tan fácil. Yo me recuerdo cuando era adolescente, yo leía tratados sobre sexo. Y después me di cuenta, era solo empezar. Bueno, esa es una acupuntura que propusimos en Río, que es el Parque de la Bossa Nova. A Bossa Nova é o fundo musical do Rio de Janeiro. E a história é a segunda ou terceira música mais tocada no mundo. E propusimos um teclado com o doce balanço do mar. E aqui se contaria toda a história da Bossa Nova. Esse Museu da Mobilidade propusimos para o grande corredor Fittipaldi, que queria um museu da velocidade. Propusimos como se fuera a velocidade congelada. Esse é o Museu da Mobilidade. Ou em Brasília, como trabalhar com a área, a integração da área metropolitana de Brasília com o plano piloto. E mesmo em Brasília, como fazer. Vocês conhecem parque, bractum del genio de la arquitectura Calatrava, em Valência. Pero es una construcción cara. ¿Qué es un bractum? Es una plaza de sombra. Nosotros propusimos una plaza de sombra que son buqués de bambús, que custa casi nada. Porque yo creo cada vez más que si quieres creatividad, quita un cero del presupuesto. Si quieres sostenibilidad, quita 2 zeros del presupuesto. Pero si quieres solidariedad, asuma tu identidad y respete a diversidad de los otros. Aquí era una caja, una cisterna pública que foi transformada em um museu na cidade de Cuiabá, Brasil. Essa é uma proposta que hicimos em México. Eles queriam construir um espaço para 10.000 pessoas. Eu lhes disse, um espaço para
centro de convenciones para 10,000 personas. ¿Por qué? Porque hay momentos que precisamos. Tenéis un clima tan bueno, ¿por qué no utilizar el patio para el gran evento? Y los auditorios en esta moldura. Esto en Santiago Los Caballeros, República Dominicana. El reciclaje de un antiguo aeropuerto y un parque para jóvenes, donde los espacios de grandes shows se consigue. Normalmente esos grandes shows fican en los aparcamientos y la gente, los jóvenes bombando. Tunch, tunch, tunch. ¿Por qué no se puede dar dignidad a esos espacios? Aquí, una ciudad en México, Mazatlán, en una isla, que propusimos una isla sin coche. Y la infraestructura la más barata, aunque todo pensado en investir menos. No hacer infraestructura para coches, pero y la iluminación pública, la isla está modulada de 10 en 10 metros de coqueros, palmeras, coqueros. Y la idea es hacer la iluminación por los coqueros. Había en esta isla la idea de hacer un gran centro de convenciones, un hotel. Digo, esto va a cambiar la isla. Y descubrimos que había un cerro que fue cortado para construir un pier. Entonces propusemos el hotel, el centro de convención, refazendo a silueta del cerro. Bueno, aquí otros ejemplos de acupunturas en São Paulo. Aquí en Angola estamos trabajando en unas 13 ciudades en Angola. Y siempre con la idea de no es la ciudad, el costo de vida más caro, uno de los costos de vida más caros en el mundo. Cómo hacer vivienda barata. Y el dibujo de las aceras, todo esto estamos haciendo en las ciudades. En la construcción muy sencilla. Bueno, aquí en Porto Alegre estamos haciendo el proyecto de la orla de río, del lago y el CAIS. Siempre con la idea de hacer rápido y no gastar, no desperdiciar. Ese es un monumento que hicimos para el hombre más inteligente del Brasil, que es Milor. Era un cartonista fantástico, un hombre que... y bueno, ese es el Museo de la Persona, una idea de un museo que cuenta la historia de la gente, que son las impresiones digitales en la arena. Es una propuesta para Florianópolis, una ciudad en Río. Y una idea que estamos trabajando es calles portátiles. La idea es que
às vezes, revitalizar um sítio toma muito tempo. Há que, às vezes, trazer vida para uma cidade. E trazer calles, vida de calle. E trazer, como os buquinistas em Paris, pero a ideia é trazer essas calles portátiles, como estamos propondo em Rio, trazer um viernes à noite e retirar o lunes por la mañana. E aqui está um exemplo em Curitiba que hicimos durante um festival de teatro. São detalhes de boa arquitetura. Bueno, estamos terminando. En 97 hicimos los Juegos Mundiales de la Naturaleza en Paraná, en 97. Yo era gobernador. 64 países, 120 canais de televisão, e não gastamos um peso com estádios, com ginásios, com arenas, não gastamos sequer um peso, porque os Juegos eram na natureza, era o balonismo, em um ponto que é a concentração, a maior demonstração de força da natureza, nas cataratas de Iguaçu e a usina de Itaipu, a hidroelétrica que era a maior do mundo naquela época, hoje é uma em China, onde se encontram as duas forças. E as provas eram balonismo, rafting, a escalada do canyon, ciclismo, todo isso sem perturbar a natureza. Outra coisa, em meu estado eu tinha 399 municipalidades. Eu fui governador e não podíamos ter um teatro em todas, numa municipalidade de 3.000 habitantes. Então, reciclamos 10 buses em espaços para teatro, música, dança, ópera, todo. Esses buses percorriam o estado durante 5 anos, percorreram com uma média de 1.500 espectadores por dia. Então, o problema não são recursos. Eu tento de dizer que cada um pode fazer sua cidade inteligente. Que é para mim uma cidade inteligente. Eu percorro algumas partes do mundo, intento de falar com alcaldes, governadores, presidentes, e sempre les pergunto, sua cidade, qual é o problema? Empiezam a me contar, o problema é inundação, o problema é o trânsito, a mobilidade, o problema, toda sorte de problemas, a segurança. E depois de um tempo pergunto, bueno, e qual é tu sonho? A cidade inteligente é uma cidade que tem um sonho. Uma vez perguntei a um governador de Perm, na Rússia, cerca de Sibéria, ele disse, qual é tu sonho? Mi sueño es que los jóvenes de mi ciudad no quieran ir a Moscú. ¿Y qué estás haciendo para esto? Intento de hacer una ciudad que es buena para los jóvenes y los niños. ¿Y cómo? Llamó el secretario de Cultura y él me explicó cómo querían transformar la ciudad de Perm en la capital cultural de Rusia. Y he encontrado en muchas ciudades, Durango, sueños.
Eso es muy importante. Cómo realizar un sueño colectivo, que es un escenario. Para hacer acontecer las cosas hay que proponer un escenario, una idea, un proyecto que todos o la gran mayoría entendan que sea deseable. Si entenderem que es deseable, farán acontecer. Bueno, para terminar, quiero decir una cosa. Yo soy una persona muy feliz. ¿Por qué? Porque conseguí realizar muchos sueños. Mas no me refiero a sueños profesionales, de arquitecto o de designer, y ni tampoco de sueños políticos. Me refiero a sueños normales de la vida de cada uno. Casar con la persona que tú amas, tener hijos, asistir al matrimonio de una hija, todos sueños, pero aprendí una cosa. Às vezes, si tú no consegues realizar un sueño, no te frustres, porque esté cierto que si tú te dedicares con profundidad a este sueño, un día el sueño dará la vuelta y te cotucará y dirá: ¿estás lembrado de mí? Soy tu sueño. Es tu segunda oportunidad, no la percas. Gracias. Gracias. Opa, no es como con los cantantes, no eso. Muchas gracias para Andicom. Es un honor haber contado con la presencia del alcalde de Curitiba, Brasil, Jaime Lerner. Muchas gracias por sus aportes. Para nuestra siguiente conferencia, que será en inglés, invitamos ahora al escenario al doctor Mark Siskin, MD, director del Centro de Física Biomédica de Temple University Medical School, quien nos hablará sobre las redes de comunicaciones que tanto afectan a la salud. Actualmente, el doctor Mark Siskin lidera un importante proyecto de investigación sobre los efectos biológicos de los campos de radiofrecuencia. Bienvenido al país, doctor Siskin. Por favor, recomendamos a la gente